La exploración comenzó mal. La humedad en el ambiente era intensa, muy intensa. De hecho, era tan intensa que costaba respirar. Es como si el aire pesara y tuviéramos que hacer un esfuerzo en las inspiraciones para que llegara a los pulmones. El suelo estaba cubierto por un manto de rocío, que brillaba con la luz de la luna. Una estampa realmente preciosa, por la que teníamos que caminar hasta llegar a nuestro destino, la casa abandonada que vas a ver. Parecía un paseo de cuento de hadas, si no fuera por lo resbaladizo que estaba el suelo y el frío que pegaba con dureza, aunque lo peor estaba por llegar. Una sorpresa nos aguardaba a la entrada de la casa. Hoy os traigo una pedazo de casa, bonita, bonita, que vais a flipar. Pero fijaros lo que hay cuando hemos entrado. ¿Dónde está? No se ve bien, tío. A ver. Mirad. Un pony. Está comiendo. Está comiendo. Fijaros, es que hemos encontrado aquí el lavabo. Fijaros. Y ahora nos vamos por aquí. Aquí tenemos Germania Maica, que molesta la luz. Mirad qué curioso. ¿Por dónde se entraba? Tenemos al pony. Fijaros la lámpara. Pero es que está lleno de alfombras. Y ahora vamos a entrar a esta maravilla de comedor. No te lo pierdas. Fijaros. Tachan. Ah, que es bonito. Qué maravilla. Qué pasote. ¡Wow! Fijaros la botella, parece un... ¿Cómo se dice? ¡Oh, que se me cae! Un cañón. Un cañón. El cañón que se nos cae. Al juego con los vasos para el vino. No puedo hablar fuerte, ¿vale? Mis apasionados. Fijaros las sillas, ¿eh? ¿Qué tenemos por aquí? Esta figurita. Esta sombra. ¡Wow! ¡Qué escándalo! ¡Qué bonito! ¡Ostras! Fijaros en la madera. Madre mía. La mesa es bonita por arriba y por abajo. Ahora parece algo cómico, pero cuando abrimos la puerta de un granero que no ofrecía más resistencia que una pequeña cuerda sujetando dos destartalados portones que estaban de pie por gracia divina, y nos encontramos frente a frente con una enorme sombra desdibujada que nos miraba a 2 metros de distancia, se nos congeló la sangre. ¿Qué narices era eso? ¿Un jabalí? ¿Un troll? ¿Yeti? Tras unos segundos que parecieron horas, la vista comenzó a acostumbrarse a la oscuridad, y pudimos ver que se trataba de un pony, que probablemente debía tener el mismo miedo que nosotros por la irrupción que realizamos en su remanso de paz. Solo de pensarlo nos entra risa, pero cuando entramos en un lugar remoto, de noche, con frío, cansados, y se nos queda mirando un animal que su cabeza es más grande que las dos nuestras juntas, no parecía tan divertido. Así que decidimos ponernos a hacer el ganso para evitar una coz y ves a saber qué. Dimos la vuelta a la casa, buscamos otra entrada, volvimos a la puerta por la que habíamos accedido al principio, a ver si había marchado el pony, pero no, allí seguía, quieto como una estatua, y con sus ojos clavados en los nuestros. Finalmente logramos rodear el cobertizo y entrar por la parte trasera. ¿Y sabes qué? El pony. Al escuchar ruido se dirigió donde estábamos y se nos volvió a plantar delante.
Ni un vigilante era tan diligente como aquel precioso animal. Llegados a este punto, solo nos quedaba hacer de tripas corazón y pasar el patio como si nada al lado del animal, que en el fondo resultó ser un amor. Nos miraba, nos seguía, se acercaba amistosamente y hasta pudimos acariciarlo. En fin, lo que es la sugestión. Fijaros. Vamos a jugar al ajedrez. Qué bonito que es. Ah, mirad. Qué bonito. Oye, ha sido una pasada el pony. No lo podéis imaginar. Mirad las alfombras. ¿De dónde serían? Porque con tantas alfombras, ¿verdad? ¿Pensáis lo mismo que yo? Mirad. Eran de fuera, ¿eh? Me parece a mí. De Estambul, no sé. A ver si encontramos algo. Dios, qué bonito. Pragmáticos, hola. La sopera. Mirad esta botella con esto de punto que le han hecho. Pedazo de pato. Mira, una jarrita. ¡Oh, qué chula! Tampoco le faltaba detalle, ¿eh? Sería la vinagrera. Y la aceitera. ¡Guau! Madre mía, qué bonita. Me imagino que la gente viviendo, ¿no? La vida de esta casa, ¿no? Me la imagino un montón. Madre mía. No sé, vais a ver esto, que es muy bonito. ¡Tachán! Tenemos una habitación que no le falta de nada. Mirad qué secador, no lo había visto nunca. No lo había visto nunca. Qué chiquitito. Fijaros en la mesita de noche. Estaba así. Mira qué bonita. La lámpara. Y esto, la mesa aquí. ¿Es curiosa o la han traído aquí? Es muy curiosa. Mirad esto para lavarse las manos. Qué grande, ¿eh? Y esto va aquí, mirad. ¿Veis? Los obstáculos que tuvimos que sortear para llegar a la casa valieron la pena. Nada más entrar por la puerta, nos quedamos atónitos ante lo maravilloso de este sitio. Los techos decorados con un gusto exquisito, reliquias antiguas descansando plácidamente sobre los muebles y una sensación de calidez hacía presagiar que estábamos ante un gran abandono, que de buen seguro fue un entrañable hogar. No hemos encontrado la suficiente documentación como para hacer una reconstrucción de la vida de los habitantes. Sin embargo, sí podemos hacer algunas suposiciones a raíz de los que vimos. Estamos en una casa construida sobre 1920, en la que residió una familia acomodada. Los lujosos muebles tallados, los techos que parecen obras de arte y un gran altar hecho de piedra no estaba al alcance de cualquiera.
Por el número de habitaciones, tuvo que haber una familia compuesta por un matrimonio y 2 hijos. Si nos atenemos a los estereotipos de antaño, con los colores de las habitaciones y el género de los niños, había un chico y una chica. Supuestamente la chica dormiría en la estancia de color rosa, y el chico en la marrón. Sin embargo, la estancia marrón contiene objetos femeninos como perfumes y maquillaje, mientras que la rosa tiene un animal disecado. Curioso, ¿verdad? ¿A qué se podría deber esto? Y una última pregunta, a la que vamos a tratar de dar respuesta. ¿Cómo se ganaban la vida? Qué cocina más rara. Me parece de película. Qué fuerte la cocina. Es súper rara. Ahí estaba la habitación. Platos, jarras, las cucharas. Mira las tazas, mira los vasos. Son bonitos, ¿verdad? Aquí en el suelo hay un termo súper antiguo. Ya no hay de estos. Mirad el vasito. Estas tacitas, qué bonitas son. Qué pena que estén en el suelo. Mirad una cafetera. ¿Qué cafetera? ¡Hala, mirad! ¡Mirad! Tenía una cafetera de esta como de bar, fijaros. Aquí sale más bueno el café. Y luego tenía nota normal. Si hay cafeteros como yo, que soy una cafetera andante, fijaros la jarra. Tenemos un perro que no para de ladrar. Unas sartenes. ¿Os dais cuenta las sartenes? Mira, aquí se fregan los platos. Aquí la mesa para comer. Tampete. También tenía. El horno. Y eso no lo voy a abrir. Maravilla. Pero qué grande tenían esto, ¿eh? Fijaros, es que... ¡Qué maravilla! Voy a hacer la comida. Pero es que ya viene con esto. ¿Será? Con sus patas, ¿esto qué es? La manteca. ¡Qué bueno! Esto es súper enorme. Ponían aquí una sartén. A la leña todo, qué rico. Pero fijaros, ¿eh? Un hornito. Jolines. ¿Cómo se la gastaban? Madre mía.
Madre mía. Estoy impresionada. Con esto de aquí, es que estoy impresionada. ¡Qué grande! A la otra habitación. Y ahora vamos aquí, fijaros. Esta habitación aquí es que no tiene puerta. No lo entendemos. Vamos aquí, mirad. ¡Qué maravilla! O sea, me he quedado sin palabras. Sin palabras. Si te está gustando el vídeo, dale like, suscríbete y compártelo. Sí, lo que estás viendo, un altar. Pero qué bonito es el altar, ¿eh? Madre mía. El Señor. A este pobre le han roto la cabeza. Se ha roto. San Antonio. Y mirad la pica. Dios mío, qué maravilla la pica. Qué pasada. El altar es precioso. Me enseño de arriba. Todo de piedra, cómo brilla esta piedra. Es que me gusta mucho. Y si os dais cuenta, a juego con los arcos de la puerta, ¿eh? Es de igual. ¡Ah! Dios, qué maravilla. Me encanta. Pequeña biblioteca. Mueble. Lleno de libros. Nos resulta difícil saber a qué se dedicaba la familia con la información que tenemos. Sin embargo, hemos visto una serie de documentos relacionados con empresas de vehículos pesados como grúas, perforadoras, etc., junto a tarjetas de empresas de camiones y transporte de materiales. ¿Qué te sugiere todo esto? Pensamos que debían dedicarse a la construcción. No sabemos si como contratista, jefe de obra o intermediación entre constructoras de obra civil y proveedores de servicio. En cualquier caso, apunta que tuvieron una vida razonablemente acomodada. Deducimos que los hijos marcharon de la casa cuando crecieron, quedándose en ella el matrimonio que disfrutó de una plácida jubilación en un enclave privilegiado rodeado de naturaleza. Las últimas revistas y papeles que encontramos son de los 90. A partir de ahí se pierde cualquier signo de vida en la casa, lo que nos induce a pensar que falleció el matrimonio con una avanzada edad y la casa quedó deshabitada. No parece que ninguno de los hijos se haya hecho cargo del lugar. Sin embargo, es evidente que algún vecino ha aprovechado los terrenos para tener un pony, un bonito pony. Desde aquí es todo esto. ¡Qué maravilla! Y tenemos aquí el armario. ¡Wow! Lleno de mantas, de sábanas. Ay, quisiera yo uno. Mira, aquí tendría que haber una cortina muy bonita. Esta puerta no sabemos dónde puede dar,
porque no se abre. No se abre, qué rabia. Te vienes aquí. Aquí tiene esto. Esto no es cerámica, ¿eh? No es como hierro. Ay, perrito. Tu cosita. Ah, mira. Tenemos posavasos. Qué bueno. Y fijaros, esto se cierra. Y queda bonito, ¿eh? Los cajones no se abren. Uf. No puedo abrirnos. Un rinconcito aquí. Impresionante, impresionante, mis apasionados. Lo que más estoy alucinando son con tantas alfombras. Madre mía, me gustaban las alfombras, ¿eh? Que hace cristal aquí. No se acostó y te veías. Está súper sucio. Pues nada, mis apasionados. Desde aquí ya hemos acabado la casa. Espero que te haya gustado. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!